En esta ocasión hablaremos de tejido conectivo especializado, cartílago y hueso. Hay algunas características generales del cartílago y el hueso que le son comunes a ambos tejidos y es necesario que nosotros estemos muy pendientes de estas características para poder entender la estructura y la dinámica de estos dos interesantes tejidos. En principio diremos que ambos se consideran, junto con la sangre, como tejidos conectivos especializados, porque comparten las características generales del tejido conectivo. Es decir, hay un componente celular y hay un componente de matriz extracelular, y que tiene mucho que ver la matriz con los productos de secreción de la célula. En ese sentido, cumplen de manera común con las generalidades del tejido conectivo. De igual manera, son tejidos que están asociados a la defensa y son tejidos que están asociados a la comunicación entre los diversos tipos de tejidos que existen en el organismo. Ambos poseen tipos de células altamente especializadas, condrocitos en el caso del cartílago, osteocitos en el caso del hueso. Ambos tipos de células son capaces de secretar su propia matriz extracelular, en la cual subsecuentemente van a quedar atrapadas. Ambos poseen funciones similares que se relacionan entre sí y se vinculan con el sistema músculo esquelético. Y como dato adicional diremos que la mayoría de huesos largos inician como un molde cartilaginoso durante el periodo de desarrollo embrionario. Algunas generalidades del cartílago específicamente. Ya habíamos mencionado que los condrocitos son las células especializadas que conforman este tejido. Y en este esquema podemos ver que cada una de estas células, que parecen granitos de maíz, son los denominados condrocitos, y que a su vez estas células han secretado una matriz extracelular en la cual posteriormente han quedado atrapados. Entonces este halo rosado pálido que se ve acá es lo que se considera la matriz condrógena en la cual los condrocitos han quedado atrapados. Un detalle interesantísimo: al igual que el tejido epitelial, el cartílago es un tejido avascular, es decir, no posee en su composición, y aquí lo observamos, no hay en su matriz extracelular la presencia de capilares. Lo que está en relación con su función, como ellos están sometidos a choques y son capaces de soportar presiones, por eso es que se hace necesario que no hayan vasos sanguíneos para que no se rompan y no haya sangrado, por esta función que ellos cumplen. Esto le da características muy particulares en cuanto a su crecimiento. Ellos crecen de una manera muy lenta porque todos los nutrientes los obtienen a través de difusión y no a través del riego sanguíneo directo. La matriz extracelular que producen los condrocitos se compone principalmente de unas sustancias altamente especializadas llamadas glucosaminoglucano, proteoglucanos y adicionalmente una gran cantidad de fibras colágenas. También la matriz extracelular está muy hidratada, hay mucha agua y la presencia de todas estas sustancias le dan una característica de un gel espeso a la matriz extracelular del cartílago. Todo esto permite que el cartílago sea un tejido flexible, resistente, lo que hace cumplir con sus funciones de absorción de golpes y de choques. Y como último detalle diremos que existen tres tipos de cartílagos que describiremos, que son el hialino, el elástico y el denominado fibrocartílago. El cartílago hialino es la primera variedad que se conoce. Es el más abundante en presencia en el organismo. Es el que forma los moldes iniciales de los huesos largos antes de que estos se calcifiquen o se osifiquen.
Y en cuanto a su localización, diremos que está en los cartílagos de la nariz, cartílagos de laringe, costillas, tráquea, bronquios y todas las superficies articulares de las articulaciones móviles. Un detalle interesantísimo es que posee una capa llamada pericondrio, que es esta que nosotros observamos acá de color rosado pálido, que está hecha de un tejido conectivo denso, irregular o no modelado, altamente especializado. Aquí vemos las fibras colágenas gruesas, aquí vemos núcleos de fibroblasto, lo que nos hace ver que este es un tejido conectivo denso, no modelado. Sin embargo, este pericondrio tiene dos capas, la llamada capa fibrosa, que es esta que estamos señalando, y se continúa con una capa denominada capa condrógena. Lo que sucede es que estos fibroblastos, conforme van descendiendo en las capas del pericondrio, debido a la presencia de la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, estos fibroblastos se van transformando y se van convirtiendo en condroblastos. Estos condroblastos se van integrando a la matriz del cartílago y van permitiendo que éste crezca desde o a partir del pericondrio. A este tipo de crecimiento se le denomina crecimiento aposicional, porque está en contra o va en contra del crecimiento del cartílago que tiene enfrente. Entonces, en aposición, el cartílago puede ir creciendo de esta manera, a partir del pericondrio. La otra forma en la que el cartílago crece es la forma intersticial, y es por la división directa de los condrocitos que están ya formando parte del tejido. En este caso, los condrocitos son capaces de sufrir mitosis y dividirse. A estas imágenes donde nosotros vemos un condrocito frente a otro es lo que nosotros llamamos grupos isógenos. Grupos isógenos. Aquí nosotros podemos observar otro grupo isógeno, y también nos podemos encontrar en parejas o en grupos de 4. Y esa es la señal de que el cartílago está creciendo de manera intersticial. Esas son pues las dos formas de crecimiento del cartílago. Aquí tenemos otra imagen del cartílago. Aquí volvemos a presentar el pericondrio como una capa rosada un poco más pálida. Aquí tenemos los núcleos apanados de los fibroblastos. Esta capa es la capa fibrosa, y aquí nosotros vemos la transformación a condroblastos, y estos condroblastos son lo que se encuentran en la capa condrógena, y aquí ya se están integrando y se convierten en condrocitos maduros una vez que ya han sintetizado suficiente matriz extracelular. Aquí presentamos los grupos isógenos. Son imágenes bien características del cartílago en crecimiento. Y aquí tenemos por otro lado la capa de pericondrio que está del otro lado. Esto es el cartílago de una tráquea, y por eso es que podemos observar pericondrio en ambos lados del cartílago. Esta es una imagen muy interesante donde podemos observar cartílago en crecimiento. Aquí vemos la enorme cantidad de grupos isógenos. Este crecimiento, como decimos, es el crecimiento intersticial del cartílago, y posteriormente podemos ver cómo este cartílago ya maduro empieza a calcificarse y a transformarse en hueso. Esto pudiera ocurrir, o este fenómeno de transformación del cartílago en hueso ocurre principalmente durante las etapas de formación de los huesos largos, durante el periodo embrionario, y también ocurre cuando pasa una fractura, es decir, se rompe el hueso, se forma un tejido de curación que inicialmente está formado por cartílago. Posteriormente este cartílago va siendo calcificado, y de esa manera se pueden reparar la fractura. El cartílago elástico es muy similar al cartílago hialino, es decir, posee todas sus características. Sin embargo, vamos a notar algunas diferencias. La matriz territorial, es decir, el espacio que existe entre un condrocito y otro condrocito, es más reducido, porque cada uno de los condrocitos tiene un mayor tamaño y está siempre más junto que su compañero de lado,
Por lo tanto, estos espacios son más reducidos. Aquí se pueden notar como el tamaño abundante de estos condrocitos hace que se vean como más apiñados. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que la matriz, al poseer una enorme cantidad de fibras elásticas, se ve con esas pequeñas irregularidades que da la imagen como que si fueran arañazos o fuera un entramado muy fino, como una pequeña telaraña. Esto es súper típico del cartílago elástico. El cartílago hialino, de manera contraria, su matriz es muy transparente, semitransparente, translúcida, y por eso se llama hialino. Esa es una de las diferencias más marcadas entre el cartílago hialino y el cartílago elástico. Respecto a su similitud, podemos decir que ambos poseen un pericondrio eh, con las mismas características, lo que permite el crecimiento de este cartílago de manera aposicional y también de manera intersticial, porque aquí vemos la enorme cantidad de grupo isógeno. Respecto a la ubicación de este cartílago, lo podemos encontrar en el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo externo, en la epiglotis y en la laringe. Con respecto al fibrocartílago, aquí sí se marca una diferencia muy importante que hay que recordar, y es que el fibrocartílago no posee pericondrio. Por lo tanto, su crecimiento es mucho más limitado porque solo puede hacerlo de manera intersticial, y aquí nosotros vemos los grupos isógenos que nos demuestran este evento del crecimiento intersticial. Al no tener, al no tener pericondrio, su crecimiento, como decíamos, está un poco limitado, y con respecto a sus características histológicas, los condrocitos están dispuestos en hileras, y alternando con estas hileras de condrocitos tenemos unos haces gruesísimos de fibras colágenas. Ahora hablemos acerca del hueso y hablemos de la diferencia básica que existe con respecto al cartílago, y es la matriz. Esta matriz es calcificada, es decir, el osteoblasto sintetiza un material, forma su laguna, vive en esa laguna, pero esa matriz posteriormente va a recibir elementos de calcio, lo que van a permitir su endurecimiento o su calcificación. Por lo tanto, vamos a asumir que la matriz ósea posee dos componentes, un componente inorgánico que está representado por cristales de calcio y fósforo, que forman unos cristales muy característicos que se llaman cristales de hidroxiapatita. Esto es lo que le da la dureza y la fuerza al hueso. Por otro lado, tenemos un componente orgánico que está representado por fibras colágenas, especialmente las de colágeno tipo 1, y esto es lo que le confiere flexibilidad. El hueso, a pesar de ser una estructura muy dura, tiene cierta flexibilidad, lo que permite que tenga un grado de deformación mínimo. Una vez que se sobrepasa ese grado de flexibilidad es donde ocurren las fracturas. Con respecto a la célula, este es muy importante. Este aspecto hay que repasarlo, hay que pausar y hay que asimilar la información de esta célula ósea. La vamos a mencionar. La célula osteogénica o osteoprogenitora está localizada típicamente en la capa interna del periósteo. El periósteo es una capa que es similar al pericondrio, es una capa vascularizada e inervada que está en las porciones externas del hueso. Esta célula, como lo dice su nombre, osteoprogenitoras u osteogénicas, pueden diferenciarse en osteoblastos y permitir de alguna manera el desarrollo y el crecimiento del hueso. Los osteoblastos, que ya son las células, diríamos, más activas desde el punto de vista metabólico, son las encargadas de sintetizar la matriz orgánica, quedando atrapadas ellas en sus lagunas. Una vez que los osteoblastos han quedado atrapados, se transforman levemente. Aquí nosotros podemos notar que un osteoblasto es una célula bastante redonda, sin embargo, al convertirse en osteocito, es una célula que emite prolongaciones. Estas prolongaciones hacen contacto con otros osteocitos, formando una especie de red comunicativa entre los osteocitos en sus diferentes lagunas. El osteocito, que es la célula madura, que deriva
de los osteoblastos que han sintetizado su matriz son, diríamos, la célula típica o característica del hueso maduro. En el caso de los osteoclastos, son unas células gigantes, muy grandes, multinucleadas, son muy diferentes al resto de las células, poseen un borde irregular. A través de este borde ellas se fijan al hueso y a través de un proceso químico complejo ellas empiezan a, por decirlo de alguna manera, a digerir el hueso para poner a disposición este calcio y que este hueso que ha sido reabsorbido pueda regenerarse o pueda reconstruirse, y esto es lo que nosotros conocemos como la tasa de recambio ósea. El hueso se está renovando constantemente, el osteoclasto siempre lo está resorbiendo, y por otro lado se están produciendo más osteoblastos que se están madurando en osteocitos y están sustituyendo a este hueso que está siendo reabsorbido. Por lo tanto, el hueso constantemente está transformándose y se está moldeando de manera constante y de manera progresiva. Respecto a la clasificación del tejido óseo, existen dos grandes tipos de hueso: el hueso esponjoso y el hueso compacto. Y aquí tenemos los sinónimos, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Algunos libros mencionan hueso esponjoso inmaduro o hueso trabeculado, que es lo mismo. De igual manera, el hueso compacto también se conoce como hueso maduro o hueso denso. Hay que hacer notar que esta diferenciación es solamente con respecto al aspecto macroscópico que tiene el hueso, pero desde el punto de vista microscópico el hueso tiene la misma estructura, es decir, está compuesto de osteocitos que quedan atrapados en sus lagunas. El recambio es igual y solamente es una diferencia desde el punto de vista macroscópico que la vamos a ver de inmediato. Aquí nosotros vemos un corte de un hueso largo. Aquí tenemos su epífisis, aquí tenemos su diáfisis, y aquí nosotros podemos observar que en la periferia, que es la parte externa del hueso, aquí el hueso tiene cierto grosor. A esto es lo que nosotros denominamos hueso compacto. A la superficie externa es lo que se denomina hueso compacto. Y por dentro tenemos una porción porosa que la vemos llena de espacio, con un aspecto de red, un aspecto de trabéculas, de esponja, y eso es lo que le confiere el nombre a este hueso. Se llama hueso medular o hueso esponjoso, donde se observan todas estas formaciones de paredes muy delgadas denominadas trabéculas, y estos espacios que están llenos de médula ósea. La médula ósea, cuando es activa, se conoce como médula ósea roja, y cuando ya está inactiva es sustituida por tejido adiposo y se convierte en médula ósea amarilla. Es importante que nosotros reflexionemos en este esquema para que nosotros podamos comprender en las laminillas histológicas cuál es la diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. Aquí nosotros vemos esta representación de las trabéculas. Aquí estamos, esto es la parte medular del hueso, esto es hueso esponjoso. Aquí no tenemos problema, ¿verdad? Son paredes delgadas, denominadas trabéculas, que terminan en unas salientes muy puntudas que se le llama espículas, y que a su vez esta red deja espacios que están llenos de médula ósea, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, en la parte externa el hueso tiene que ser más sólido, el hueso tiene que ser más grueso, por lo tanto se constituye el hueso compacto. ¿Cuál es el problema con el hueso compacto? ¿Cómo nutrimos, cómo le damos de comer a este material que está calcificado? Pues bien, hay una forma muy interesante en que esto ocurre, y esta empieza con la presencia de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, al penetrar en el hueso, se convierten en vasos de pequeño calibre, como capilares. Alrededor de cada uno de estos capilares empiezan a llegar osteoblastos, que empiezan a formar sus pequeñas lagunas, y finalmente alrededor del vaso sanguíneo se transforman en osteocitos. Es decir, son comunidades de osteocitos que empiezan a vivir alrededor del vaso sanguíneo, formando lo que nosotros conocemos como laminillas
concéntricas. Cada una de estas capas circulares que viven alrededor del vaso sanguíneo, ¿qué es lo que están haciendo? Pues buscando elementos nutritivos, y por eso es que crecen alrededor, y de esa manera se garantiza la nutrición de todas estas células, y por eso las ramificaciones. Una vez que estas estructuras se han calcificado, pues se forma lo que nosotros conocemos como la osteona o sistema de Havers, que tiene en el centro un conducto de Havers que es atravesado por un vaso sanguíneo. Entonces, estas son unidades, podríamos decir. Este sistema de Havers recibe nutrición de este vaso sanguíneo y se convierte en una unidad u osteona. Aquí tenemos otras osteonas vecinas. Y como nosotros vemos que el hueso constantemente se está recambiando, pues estas osteonas se desmantelan y son sustituidas por osteonas nuevas. Por lo tanto, van a quedar ahí unas pequeñas laminillas, diríamos que son antiguas o viejas, de sistemas haversianos que ya fueron desmantelados, y a esto se le conoce como laminillas intersticiales. Laminillas intersticiales. Aquí nosotros vemos ya las imágenes microscópicas del hueso esponjoso, y aquí nosotros vemos las paredes delgadas o trabécula. Entonces, en este caso nosotros no necesitamos sistemas de Havers, porque estos osteocitos que están ahí en estas paredes delgadas pues reciben el nutriente directamente del medio que está en la periferia, en este caso de la médula ósea. Entonces aquí este osteocito recibe nutriente y no necesita pues estar metido en un sistema de Havers. Por lo tanto, el sistema de Havers es exclusivo del hueso compacto. Aquí nosotros tenemos estas células que están señaladas, son los llamados osteocitos, los que están, diríamos, ya viviendo en sus lagunas. Sin embargo, aquí tenemos unas células más grandes que están siempre en la orilla. Estos son los osteoblastos, que son las células inmaduras, que apenas están construyendo su propia matriz para luego quedar atrapada en sus respectivas lagunas. Y aquí tenemos una célula muy interesante. Miren, aquí podemos contar varios núcleos en el interior. Es una célula muy grande y que está pegada a una de las trabéculas. Esto es lo que se conoce como el osteoclasto, que en este momento está resorbiendo hueso, es decir, lo está desbaratando, se lo está comiendo literalmente, y por otro lado se están construyendo nuevas trabéculas de hueso. Y esa es la vida pues del hueso, resorberse y reconstruirse de manera constante y frecuente. Y aquí tenemos una vista del tejido que corresponde a la médula ósea roja. Y esta es la panorámica del hueso trabeculado o hueso esponjoso. Aquí tenemos otra imagen de hueso esponjoso. Aquí tenemos siempre los osteoclastos. Son células mucho más grandes, células gigantes, multinucleadas. Y aquí tenemos siempre los osteocitos viviendo en sus lagunas correspondientes. Son estas células pequeñitas, y esto es lo que se conoce como la trabécula, y esta saliente en forma de espina es lo que nosotros conocemos como espículas óseas. Y aquí nosotros vemos tejido de la médula ósea roja. Aquí ya tenemos el hueso compacto, y aquí ya tenemos los sistemas haversianos. Aquí tenemos el canal de Havers, donde está incluido el vaso sanguíneo, y aquí tenemos las laminillas concéntricas, y esto que es lo que nosotros conocemos como sistema de Havers. Y aquí tenemos, miren, una laminilla antigua, vieja, que no corresponde a ninguna, que no corresponde ni a esta ni corresponde a esta. Por lo tanto, son restos de osteonas antiguas que existieron. Aquí tenemos también otra laminilla intersticial. Esta imagen nos permite ver las imágenes de los osteocitos, que parecen pequeñas arañas, y esto permite ver cómo a través de estos canalículos óseos se comunican y están compartiendo el nutriente que están recibiendo de parte del capilar. Y de esta manera el hueso compacto vive y se desarrolla. Aquí tenemos, en esta lámina que ha sido descalcificada, los sistemas de Havers subostiona ya descritos, y aquí podemos ver otro sistema de conductos. A estos conductos se les denomina conductos de Volkmann. Los conductos de Volkmann transcurren de manera transversal a los conductos de Havers, es decir, por decirlo de alguna manera, si estos conductos discurren de manera longitudinal o vertical, estos lo hacen de manera horizontal.
comunicando un sistema de Haber con otro sistema de Haber. Y estos conductos son muy importantes porque permiten que el nutriente presente en esta red capilar pueda compartirse a través de los vasos que discurren por los vasos, por los conductos de Boltzmann. Es muy importante. Y se ven de esta manera, de manera longitudinal en los cortes de hueso compacto. Esta es una imagen muy interesante donde podemos ver médula ósea y aquí podemos ver hueso esponjoso y toda esta parte corresponde al hueso compacto y aquí tenemos los diferentes sistemas de Haber que nosotros ya hemos descrito con anterioridad. Bien, esto era lo que teníamos para compartir. Este es un pequeño resumen y les instamos a que ustedes puedan profundizar todo este conocimiento en sus libros de texto. Adelante muchachos y espero les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.